para preparar el altar de Dios sin levadura, hay que obedecer la palabra de Dios. Nadie que desobedezca la palabra del Señor puede formar y crear altar para Dios. ¿Por qué? Porque no está limpio, no está purificado. Quien dominaría esta vida sería Satanás. Nadie que camina bajo desobediencia puede o tiene autoridad de traer la palabra del Señor, de traer la palabra de Dios al pueblo. Dios es claro a través de su palabra. Tofet es un lugar en el valle de Hinón, cerca de Jerusalén, donde se realizaban sacrificios para niños a Moloc, una práctica que Dios condena. Dependiendo el altar que se prepare, dependiendo, quise decir, la decoración que se haga dentro del altar de Dios, va a ser la abominación, la idolatría abominable que este adorador esté preparando en el momento que lo esté haciendo. Según el deseo del corazón del hombre, los demonios se van a mover. Dios condena a todo aquel que prepara altares dentro de su altar para poner al pueblo a adorar ídolos. Dios aborrece todas estas cosas. Dios nos dice, han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero en el valle de Ben Hinón, donde queman a sus hijos y a sus hijas en fuego, dice el Señor. Voy a hacer otro alto. Hay diferentes maneras en las cuales la juventud, la niñez, los hijos y las hijas son quemadas en fuego cuando se preparan estos altares. Dios es claro cuando nos dice que lo que mata es lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Cuando el adorador no es una persona o un ser humano cuidadoso con su vida espiritual, cuando éste visita lugares para luego tomar el altar del Señor, el altar de Dios, y adorar, traer adoración al pueblo, dependiendo de la adoración, dependiendo lo que diga esta adoración. Esto es lo que va a sacrificar a todos los niños que estén en el lugar en el momento, a la juventud que esté adorando en el momento. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca es lo que hace daño. Se abre un portal espiritual y los espíritus de demonio, teniendo una autoridad, toman los cuerpos que hayan en el lugar en ese momento. Lo primero que se le está dando es una autoridad al mundo espiritual, al mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay un orden, no hay una vida dedicada al Señor, no hay santidad. Los espíritus de demonio toman estos cuerpos y aún se manifiestan en los cuerpos de los niños. Los niños son maltratados. Todo lo que sucede, sucede en lo espiritual. El altar que prepara y forma el adorador, cuando éste lo forma, éste lo puede ver y lo puede apreciar según lo formó y lo decoró. Pero en el mundo espiritual, él tiene otra forma y él se ve de otra forma. En el mundo espiritual,
el altar se ve abominable. El altar se ve como un basurero. Por eso Dios dice, han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero. El altar de la iglesia, de la casa donde se prepare un altar contrario al que Dios pide. Este altar en el mundo espiritual se está preparando en Tofet. Cuando Dios le dice a el hombre, han preparado altares en Tofet, en el basurero, Dios habla de lo espiritual, del mundo espiritual. No importa el país, no importa el lugar donde se haya preparado este altar. En el mundo espiritual se preparó en Tofet, en el basurero. En el mundo espiritual el altar se formó y se creó en el valle de Hinón, cerca de Jerusalén. Esto en el mundo espiritual. En el mundo físico, el hombre lo ve de otra manera. El hombre lo ve de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya el deseo de su corazón fue tomado por Satanás. Ya Satanás le convenció. Ya Satanás llenó todo su cuerpo de oscuridad cuando éste miró, cuando éste planificó cómo iba a decorar el altar de Dios para traerle adoraciones a Dios, para traerle adoraciones al Señor, adoraciones que Dios no recibe. Dios es claro cuando nos dice a través de su palabra que a Él se le adore en espíritu y en verdad, no en la carne.